Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar en este espacio informativo con el reconocido abogado Regino Gabriel Regino, es el doctor Regino Gabriel, profesor de Derecho Procesal Penal, Garantías y Amparo Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM, titular de Regino Abogados Penalistas. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Gabriel Regino, acá desde la Ciudad de México, con el gusto de comunicarme contigo y con todo tu auditorio allá en Tijuana. Gracias, doctor. Oiga, mucha desinformación, creo, y tal vez estará de acuerdo. Lo que circula en redes sociales, pues a veces no es muy confiable, o la mayoría de las veces no es muy confiable, y por eso siempre buscamos expertos como usted, doctor Regino. Y en esta ocasión, respecto a lo que realmente está sucediendo con el tema de la situación de la ministra Yasmín Esquivel, y aterrizado en el sentido de que si se puede anular un título o no, quién lo puede hacer, se están aventando la papa caliente. ¿Cómo entender, doctor Regino, esta situación? Sí, es una situación complicada, es una situación de enredo y es una situación desafortunada. Desafortunada porque se da en el marco de una investigación derivada de una denuncia, de un plagio, de un trabajo profesional, de una tesis para obtener el título de licenciado en Derecho. Y la legislación que existe en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la máxima casa de estudios, no establece el supuesto, la hipótesis en la que una persona comete el plagio de un trabajo de investigación. Y al no estar previsto de manera expresa, de manera concreta, cierto es que tampoco está prevista una sanción para tal efecto, como podría ser, en una lógica, la anulación del título que obtuvo. Entonces, al no estar esto previsto en la legislación universitaria, existe un vacío que algunos consejeros han tratado de resolver con la interpretación de diferentes normativas. Pero tenemos que ser muy concretos. Si la ley no lo está previendo como consecuencia, ni tiene prevista esa hipótesis, el hecho de interpretar la normatividad puede provocar que la persona a quien se le anule ese título recurra a las instancias legales y obtenga un fallo favorable a sus intereses, porque le va a decir un juez: a ver, universidad, ¿y en qué se fundamentó usted para llegar a esta determinación? Claro, y entonces, ¿qué previsión habría, doctor Regino, respecto a este caso en cuanto a, por ejemplo, que muchos dicen que entonces pues la SEP sea la que tome las medidas que amerite una situación de esta naturaleza? Sí, de hecho, podrían explorarse algunas vías que tendrían que pasar por una investigación de carácter ministerial, es decir, por parte de la Fiscalía General de la República, que es la entidad, que es la competente para hacer una investigación de esa naturaleza al tratarse de hechos que atañen a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y que si la Fiscalía General de la República encuentre elementos de que se cometió un hecho delictivo, y no me estoy refiriendo, David, al hecho del plagio de la tesis, porque eso ya habría prescrito, tiene más de 30 años, sino al hecho de que actualmente hay una persona que se está desempeñando en una función, pero con una nulidad de un documento, como es la tesis, y que podríamos estar en una hipótesis ante un tema como la usurpación de profesión. Solo así podría haber un proceso judicial, una sentencia condenatoria que inhabilite, y de ahí se podría generar toda esa circunstancia. Entonces, hay que tomar en cuenta también, David, auditorio, que a la 1:30 de la tarde, hora del centro de México, va nuestro rector de la máxima casa de estudios, el doctor Enrique Graue, va a dar un mensaje. No sabemos si es con relación a este penoso caso, pero vamos a estar atentos a esta comunicación e insistir al auditorio que lamentablemente ese vacío legal que debe de solucionarse
pues es el que nos tiene en este impasse en estos momentos. Claro, y a lo mejor nos podríamos ir, doctor Regino, a algo más básico, que para ustedes pues puede ser algo muy simple, pero para quienes no sabemos de derecho, para los ciudadanos de a pie, pues no lo es necesariamente. Y es que en el término, y si lo digo mal, por favor corríjamelo, y le pediría que ahondara en ello, en términos jurídicos, pues las autoridades de cualquier institución solamente pueden hacer lo que dice la ley. Parece muy lógico, parecería de repente muy básico, pero tal cual como lo acaba de explicar, así funciona la ley. Efectivamente, la ley es muy clara. Si la autoridad hace algo, es porque la ley se lo está permitiendo. La autoridad no puede hacer algo que la ley no establezca y tiene que estar establecido de manera precisa. Y desafortunadamente en la UNAM pues no se preveía que fueran a pasar este tipo de situaciones que hoy pues están en el plano nacional, pues por tratarse de la personalidad de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí viene otro tema interesante, que también a lo mejor para ustedes como abogados es muy básico, pero que es muy interesante, es si esto llevara a una reforma, pues esa reforma no aplicaría para el caso de esta tesis de la ministra, ¿no? En efecto, es una lógica importantísima, porque las leyes solamente pueden regir hacia adelante y está prohibida su aplicación de forma retroactiva, mi estimado David. ¿Qué hay respecto a los pronósticos? Usted, doctor Regino, que es reconocido en todo el país, que ha llevado casos, algunos muy controversiales, ¿cuál sería su pronóstico? ¿Se atrevería a contarnos, a decirnos qué es lo que cree que puede pasar, en qué va a terminar esta situación de esta famosa tesis? Bueno, pues lo que sí podemos vaticinar es que al menos no veremos en lo inmediato una renuncia de la ministra Yasmín, no la vemos porque ella ya ha tomado la decisión de mantenerse en el cargo, pero sí vemos un desgaste que va a ocurrir hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ver muchos intentos de que esto no quede ahí. Hay que recordar que inclusive ya hay un juicio político promovido por un senador independiente en contra de la ministra, y esto todavía es una historia que va a tener muchos capítulos, desafortunadamente. Ahora, saliéndonos un poquito, doctor, del tema del caso de la ministra Yasmín Esquivel, ¿qué pasa, qué dice la ley en nuestro país respecto a una persona que utilice un título falso, que utilice una cédula ilegal, de estas que se compran, digo, y esto lo hemos visto muchas veces? ¿Se puede denunciar? ¿Qué tipo de sanciones pueden enfrentar? Porque durante muchos años en nuestro país, digo, y en otros también, por supuesto, eso lo sabemos, pero pues de repente pues no pasa el que va y se compra un supuesto título, y después incluso estas partes en las que los delincuentes dicen, no, yo tengo acceso a las bases de datos y puedo hacer que aparezcas, pero finalmente son actos que caen ¿en qué? ¿En qué tipo de premisas jurídicas, doctor? Son dos tipos de delitos. Uno es la falsificación de documentos y el segundo es el uso del documento falso. La falsificación de documentos lo cometen esas personas que desafortunadamente están dedicadas y especializadas a alterar sellos, modelos de hojas, fotografías, firmas, etcétera. Y la persona usuaria que va a comprar ese documento, sea una cédula, sea un título, y se ostenta como un profesional o una profesional de tal área. Esos delitos se persiguen de oficio, le corresponden a las fiscalías hacer las investigaciones, y las penalidades en ambos casos pueden ser de 2 y hasta 6 años de prisión para las personas que cometen este fraude contra la sociedad. Entonces son asuntos distintos, aunque se podrían combinar, por lo que entiendo, doctor. Absolutamente sí. Ok. Absolutamente. A ver, doctor, caso práctico. Aquí nos acaba de pasar en la región algo bien interesante de una persona que se hacía pasar por psicóloga en la televisora en la televisora de señal abierta más importante de nuestra región. Y resulta que pues le ponían ahí psicóloga fulana de tal, cédula profesional tanto. Pues resulta que la dueña de esa cédula dijo, cañón, pues si esa es mi cédula. Y entonces resulta que ya lo denunció públicamente, ya sacaron del aire a esta colaboradora de esa televisora,
y porque ella decía que esa era su cédula y así se presentaba públicamente, así participaba asesorando en materia de salud mental a televidentes. Ahí ¿qué se pudiera configurar? Bueno, si ella estuvo utilizando un documento que le daba pues cierta patente relacionada con una profesión y estaba haciendo funciones de esa profesión, si estamos ante el uso de un documento falso o inclusive ante la usurpación de profesión. Entonces es un tema pues delicado, desde luego, que es interesante porque ocurrió realmente en la práctica y bueno, habría que ver desde luego la naturaleza del documento y a quién y con quién lo utilizó. Y de ahí se puede derivar rápidamente si estamos ante solamente un uso de documento falso o ante un uso de documento falso y además una usurpación de profesión. Está interesantísimo eso. Y pues bueno, entonces en este caso estaría, como nos decía en los anteriores, doctor, obligada la Fiscalía Estatal a investigarlo por oficio. Absolutamente sí, de oficio. Son delitos que se persiguen de oficio. Doctor, le agradezco enormemente este tiempo. Fue un placer enorme tener la oportunidad de platicar con usted. ¿Algo que nos puede ofrecer a manera de conclusión de esta plática? ¿Algún comentario final? Sí, claro. Primero que nada agradecerles, mandarles un abrazo muy afectuoso a usted, a toda la audiencia y decirles que estaremos atentos y ojalá que podamos seguir comentando el desenlace de este tema de la tesis plagiada y la Corte de Justicia. Y hoy todos atentos al mensaje del rector, que sin duda creo que va a estar sumamente interesante lo que tenga que decirle a la comunidad, no solamente universitaria, sino en este caso creo que a todo el país, doctor. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias. Es el doctor Gabriel Regino, profesor de Derecho Procesal Penal, Garantías y Amparo Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM, titular de Regino Abogados Penalistas, pues explicándonos pues esta situación de que, pues digamos en términos coloquiales, hay un vacío legal que pues impediría en determinado momento, aunque hay que esperar el mensaje del rector, pues anular un título bajo las circunstancias que se han dado en un caso como el de la ministra Yasmín Esquivel. Y en los casos locales, pues ahí está el aviso para la Fiscalía Estatal. Lamentablemente, pues esto que sucedió en esta televisora con el uso de una cédula profesional que no era propia de la colaboradora, pues era motivo de investigación pues judicial. Entonces, digo, es el tema de la usurpación, el uso de documentos falsos, como los acabo de explicar, es muy, muy delicado en todas sus variantes, ¿eh? Y hoy lo entendimos en voz de un experto como el doctor Gabriel Regino.